si no me olvido. Entonces, los horarios quedan como aparecen en en la página de la materia. Lunes, una comisión de prácticos, los lunes de 16 a 18, otra comisión de prácticos los miércoles de 18 a 20 y esta comisión que no es de prácticos sino de teóricos, que un cachito, esta comisión que no es de prácticos sino de teóricos, que es de 16 a 18 los viernes. Sí, pero tienen comisión nada más. ¿Sí? Así que si hay choque de horarios con ITC, nos avisan y nosotros los pasamos. Y entonces no tenemos problema. ¿Sí? Es decir, nosotros los asignamos a comisión y luego atendemos los casos particulares. Bien, y entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, espero que no hayan tenido problemas para acceder a la clase. No me sale, tengo 80 usuarios. Espero que no hayan tenido problemas para acceder a la clase ni a la plataforma. Cualquier cosa, toda esa información, las condiciones de regularidad, las condiciones, esa información y las condiciones de regularidad están o van a estar en la plataforma. Bien, entonces sigamos con lo que estábamos discutiendo la vez pasada, ¿sí? La vez pasada estábamos haciendo referencia a que la sociología, hacíamos referencia a que la sociología se ocupa de la vida social humana, ¿sí? Y que esa vida social humana, ¿no es cierto?, la podríamos considerar con cosas tan en apariencia banales como tomar café. Y a partir de esa consideración banal, la sociología o los sociólogos hacían una suerte de ejercicio que llamábamos imaginación sociológica, que se refería a pensar tomando distancia, ¿no es cierto? A pensar qué podía ser tomar café si observábamos el consumo de café o el hecho de tomar café, no como participantes, sino como observadores. Y entonces podíamos considerar que el café era un ritual, que el café era una mercancía, que el café era una droga, que el café establecía relaciones entre países que habían sido dominios coloniales y países que se habían industrializado y que por lo tanto estaban interesados en en el incremento en la mayor intensidad y en la prolongación de la jornada laboral, ¿no es cierto? Este, Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se lo escucha bien. Bien, súper. Este, y todas esas diversas consideraciones respecto de tomar café remitían a esto, a que el sociólogo considera la vida social, ¿sí?, como una vida que transcurre en el seno de diversas relaciones. Relaciones cara a cara, ¿sí?, como el hecho físico de reunirme con amigos, de que las personas se reúnan a tomar café, y eso bien podía ser un ritual. Yo les decía que en una época era un ritual vinculado a la vida masculina, ¿sí?, y que en todo caso, por ejemplo, todavía ahora, este,
es bastante diferente el consumo, el tomar café entre varones y el tomar café entre mujeres, ¿no? Por ejemplo, piensen en que entre mujeres tomar café puede significar, por ejemplo, el consumo de facturas o de tortas. Si ustedes pasan por ahí, por las confiterías del centro, van a ver que en general los señores mayores, cuando se reúnen a tomar café, toman únicamente café y se dedican a hablar de diversos temas, ¿sí? Y esos temas son relativamente estables. O podríamos tomar relaciones, ¿sí?, más extensas en el tiempo, ¿sí? Como cuáles habían sido los procesos por los cuales una droga como el café se había transformado en una droga legítima. O los procesos más generales, pero más cercanos en el tiempo, más extensos, pero más cercanos en el tiempo, como el hecho de que sea Venezuela la que produce café, ¿sí?, y sea Europa y Estados Unidos los que consumen café. Sea cual sea el ámbito, entonces, en el que coloquemos el consumo de café, siempre hablamos de relaciones, ¿sí? Colocamos una acción en un marco más amplio, y ese marco más amplio está conformado por relaciones. Y al colocarlos en relaciones, Martín me hace una observación que es interesante, ¿sí? Dorina una vez hizo referencia al acto de tomar café como un lugar donde se legitimaban los discursos de derecha o el sentido común de las personas. Y es cierto, a eso es lo que hacíamos referencia, ¿no es cierto? Y ahora, no necesariamente es el discurso de derecha, ¿sí? Y no es necesariamente ni siquiera el discurso político, ¿sí? Pero sí es importante este asunto de que en el ámbito de tomar café socializamos en términos de sentido común. Y los varones, ¿sí?, nos juntamos a tomar café para hablar de fútbol, para hablar de política, y para hablar de diversas cosas, ¿sí?, con exclusión de cosas demasiado íntimas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y al colocar una práctica o una acción como tomar café en una situación más amplia, formada por relaciones, hacíamos esta observación, ¿sí? Y lo que hacemos y pensamos, ¿sí?, no es una cuestión únicamente privada, íntima o libre, sino que depende, ¿sí?, de nuestra participación en diversos tipos de relaciones. ¿Sí? Es decir, la sociología se esfuerza por mostrar que más allá de lo que nosotros pensamos en términos de sentido común, por ejemplo, que somos libres y que solo tomamos café porque queremos tomar café y nos gusta el café, ese ritual de tomar café o esa acción de tomar café implicaba la participación en relaciones de las que no necesariamente somos conscientes. Relaciones capitalistas, relaciones coloniales, ¿sí?, relaciones de masculinidad, o cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿sí? Sostenemos, participamos, reproducimos y aparte también transformamos esas relaciones sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Y entonces tenemos un vocabulario para esas relaciones. La sociología construye un vocabulario, un conjunto de conceptos
para considerar esa serie de relaciones que, les repito, ¿sí?, nos permiten pensar acciones de las que participamos, tomando distancia de ellas, ¿sí? Entonces la sociología va a hablar, por ejemplo, en referencia a esas relaciones, de estructuras, cuando esas relaciones son relativamente estables. Va a hablar de procesos, cuando esas relaciones se vayan transformando. Y va a hablar de crisis y revoluciones, cuando esas transformaciones sean tales que signifiquen fuertes procesos de ruptura. No sé si hasta ahí me hago entender. Y les llamaba la atención, si alguien no me entiende, pregunte, ¿sí? Miguel, quería decir que me acabo de incorporar. Perdón. Buenas tardes. Sí, Mario, te escucho. No, les comentaba que me acabo de incorporar y los saludaba a vos y a los... Bueno. Perdón, por si no nos conocen y esta es la primera vez que se conectan, ¿sí? Yo soy el profesor Miguel Costilla, la profesora es la profesora María Eugenia Suárez, ¿sí? Conmigo tienen teóricos y una comisión de prácticos, y con María Eugenia van a tener lo mismo, teóricos y comisiones de prácticos. Pero aquí la gracia es que nos vayamos rotando este año, ¿sí? Bien, y entonces una llamada de atención en relación con esto, ¿sí? Procuren en sociología, en esta materia, no decir, ¿sí?, que la sociología es el estudio de la sociedad, ¿sí? Porque la sociedad, la idea de sociedad, la noción de sociedad, ¿sí?, supone una serie de consideraciones de sentido común. La sociedad es un término de sentido común. Que como todo término de sentido común nos lleva a asumir determinadas cosas. Por ejemplo, que la sociedad es una cosa, y que es una cosa con límites claros, ¿sí? Y que es una cosa homogénea, como suelen ser la mayor parte de las cosas. Y en términos generales, eso no es lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Muy rara vez nos vamos a encontrar con un colectivo homogéneo y con un colectivo con límites claros. Así que también nos debemos esforzar, nosotros profesores y ustedes estudiantes, para utilizar las categorías de sentido común lo menos posible, porque para nosotros, para esta materia, para la sociología como ciencia, resulta un problema, resulta un obstáculo. Martín me pregunta, ¿cuándo refiere a rupturas o crisis, se refiere a guerras o crisis económicas? Pueden ser guerras, pueden ser crisis económicas, pueden ser crisis políticas, pueden ser crisis de diverso tipo, ¿sí? La noción de crisis es, ¿cómo diríamos? Es más general que el hecho donde lo coloquemos. Ahora, el sociólogo debe decidir de qué relaciones está hablando. Esto enseguida, lo que me pregunta Roberto, si lo entiendo, ¿sí?, es algo que vamos a ver enseguida. La relación, por ejemplo, entre sociología y doctrina, no la vamos a ver en términos de doctrina, sino en términos de ideología, ¿sí? Y Pablo me pregunta, las relaciones pueden ser personales, las relaciones, ¿sí?, pueden involucrar personas, pueden involucrar grupos, pueden involucrar contextos más amplios que como estados, ¿sí?, como regiones, pueden involucrar entidades que no son personas. Por ejemplo, hay últimamente
La sociología medioambiental procura tomar las relaciones entre los colectivos y el medio ambiente, ¿sí? O la sociología de las relaciones humano-animal, las relaciones entre nosotros y nuestros animales domésticos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Retengan esto. Para tomar distancia, debo colocar la acción que está bajo consideración en un contexto más amplio formado por relaciones, ¿sí? Y debo entonces conceptualizar esas relaciones de alguna forma. Y veíamos esto en términos de un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo no optativo, ¿no? Es un ejemplo obligatorio para ustedes, tanto en parcial como en final, ¿sí? Que es el trabajo de Synod acerca de la sociología del olor, ¿sí? A partir del olor construimos diversos tipos de relaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Sí? Porque percibimos el olor, obviamente, ¿sí? Pero también por algo más importante, ¿sí? Synod es este señor que es un sociólogo canadiense, que dice algo muy interesante, ¿sí? Querámoslo o no, olemos, ¿sí? Queramos, es decir, emitimos un olor. Querámoslo o no, olemos, es decir, percibimos olores. Hasta ahí los problemas son puramente físicos o fisiológicos, si quieren, ¿sí? Miguel no se está compartiendo la pantalla. Debe ser porque tengo baja la conexión. Yo sí la veo, profe. Como tengo baja la conexión, los estudiantes que no tienen que tienen baja la conexión, ahí subió de vuelta la conexión. Así que ahora Carla ya la puedo ver. ¿Ya la puedes ver? No, profe, no sabría cómo activarlo. No tienes que activar nada, ¿sí? Tendrías que verla automáticamente. Yo no tengo baja conexión porque no me indica nada el modem, pero igual no se ve la imagen. No, es la plataforma la que te indica. Si ustedes ven la plataforma, la página de la plataforma, ahí donde aparecen las imágenes, arriba le aparecen unas barritas y un color. Esas barritas debieran estar, ¿sí?, en verde. Debería tener un círculo verde y aparecer las barritas en blanco. No, Si el círculo está rojo, si el círculo está rojo, la señal es baja. Entonces hay cosas que no ven. Para todos, ¿sí? Escuchen esto. Y va cambiando en función del estado de señal, ¿sí? Escúchenme un cachito. Carla, y los que tengan problemas de conexión. Si ustedes entran a la página, van a ver la bibliografía, y en la bibliografía, ¿sí?, está subido el PowerPoint. O sea, así que si no les es accesible el PowerPoint por vía, pueden ustedes abrir el PowerPoint. Gracias, ¿Me entienden? profe. Sí, gracias. Y entonces se van a ubicar ustedes solos, ¿no es cierto? Porque es muy fácil ubicarse en el PowerPoint, aunque este sea un poco largo. Bien, muchas gracias. Bien, profe. entonces está, ¿sí? Entonces les decía, Synod piensa las interdependencias, las relaciones sociales, en términos, ¿sí?, generadas por el hecho de que olamos en los dos sentidos, es decir, que emitamos olor y que percibamos olor, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenemos estas relaciones? ¿Sí? ¿Por qué son posibles las relaciones?
únicamente son posibles por el hecho de que olamos, ¿sí? En teoría dice Sidenote que no, el hecho de que olamos no es lo esencial, ¿sí? En estas relaciones. Lo que es esencial en estas relaciones es que el olor vehicula valores morales. Y entonces, en esos valores morales, transferimos, ¿sí? Si quieren, en términos colectivos, malos olores a consideraciones morales. ¿Me entienden? Entonces, el olor a alcohol, que era lo que yo les decía la vez pasada, involucra una consideración moral. No solo percibimos a alguien con olor a alcohol, decimos que alguien con olor a alcohol es un alcohólico. Y así lo hemos construido como yo, como un yo, como una persona moral. ¿Me entienden? Fulanito de tal no solo es fulanito de tal, ¿sí? Supongamos Costilla, no solo es Costilla, es una persona concreta, sino ha pasado a ser, a hacer referencia de un juicio moral. Costilla es un borracho. ¿Me entienden? Y ser un borracho lleva asociados otro tipo de consideraciones morales. Como borracho, por ejemplo, Costilla, ¿sí? Es violento. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y al hacer esto, ¿sí? Como borracho, Costilla es violento, construimos algo más que a Costilla como persona moral. Hemos construido también un grupo, ¿sí? El grupo de los borrachos, ¿sí? Considerados como violentos. ¿Me entienden esto? Y esto que hacemos, ¿sí? Coloca y esto que hacemos, querámoslo o no, podríamos hacer lo mismo del lado positivo, ¿no es cierto? Alguien que huele a limpio, ¿sí? Es alguien pulcro y por lo tanto ordenado, ¿sí? Cuidadoso y por lo tanto confiable. Y hemos construido otro grupo, ¿sí? Con esas características, ¿sí? Costilla huele a limpio y por lo tanto es pulcro, ordenado y responsable. ¿Me entienden? Estas cosas las hacemos querámoslo o no. Nuestra vida social depende de que podamos hacer estas consideraciones, ¿sí? No necesariamente estas consideraciones llevan al establecimiento de valores negativos, como en el caso de limpio, sucio, ¿sí? Sucio, limpio, ¿no es cierto? Teníamos el ejemplo de que si es un alcohol, si tiene olor a alcohol, ¿sí? Puede ser, lo puedo considerar como parte de un colectivo al que yo pertenezco, ¿sí? Que era el ejemplo de la vez pasada respecto de yo tengo, Costilla tiene olor a tabaco, ¿sí? Y como tiene olor a cigarrillos, muy frecuentemente, ¿sí? Alguien le ha pedido pucho cada vez que le siente el olor a cigarrillos porque digamos que mi olor a cigarrillos es extremadamente perceptible, ¿sí? Ahora, en la medida en que hacemos estas operaciones cotidianas, ¿sí? Podemos hacer otras cosas. Se han hecho otras cosas con estas operaciones cotidianas. Y ya no es necesario oler cuando se hacen estas cosas, ¿sí? Hitler decía que los judíos huelen mal y que huelen mal, ¿sí? Porque padecen, algo así, un moho moral, una enfermedad moral. Y acá ya no era necesario oler judíos, ¿sí? Para Hitler, ¿sí? Entonces todo, una parte importante, todo el partido nazi, una parte importante de la nación alemana, y no únicamente alemana,
podía saber cuál era el olor de los judíos, ¿sí? Independientemente del olor físico que tuviera uno u otro judío. ¿Me entienden esto? Otro tanto puede pasar, o pasa, o ha pasado, ¿sí? Con las poblaciones esclavizadas, ¿sí? Si para ser esclavo, si el esclavo es como una bestia, es una bestia, ¿sí? No es menos que humano, entonces su olor traiciona o expresa esa falta de humanidad. ¿Me entienden? Ese déficit de humanidad. Y entonces el esclavo huele como una bestia. ¿Sí? El olor físico lleva asociado, esto para contestarle a Agustín, ¿sí? Una representación específica de un colectivo, generada por un colectivo, generada en procesos sociales, como el nazismo, ¿sí? Como el racismo, ¿sí? En un colectivo. Exactamente, esto que dice Estefanía, que decía Jefferson, ¿sí? O lo que decía Orwell respecto de la clase trabajadora, ¿sí? Lleva, ¿sí? A considerar que no es necesario leer para establecer esos olores morales, esas representaciones, ¿sí? Morales asociadas al olor. A partir de acá ya nos imaginamos, ¿sí? Cómo huelen. Y en ese sentido, como representación moral asociada a un fenómeno físico o a un fenómeno fisiológico, ¿sí? El olor se vuelve, el olor moral, ¿sí? Se vuelve un elemento de control social. ¿Me entienden? Un político puede decir, hay que terminar con estas personas, hay que segregar a estas personas, hay que perseguir a estas personas porque, ¿sí? Son inmorales y dar como prueba de esa inmoralidad su olor. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? La intervención de Agustina es interesante, dice, si el olor crea o es una representación. Me llevaría mucho tiempo contestarte, ¿sí? Ahora, toda representación debe ser creada en algún momento. No venimos genéticamente equipados con representaciones. Así que de alguna forma, ¿sí? Creamos las representaciones, ¿sí? Ahora, el olor no es el que crea la representación en cierto sentido, ¿sí? Sino son las relaciones sociales las que exigen, en todo caso, una representación que pasa muy frecuentemente por el olor. ¿Me entendés, Agustín? Sí, y en ese caso, ahora, veamos esto, ¿sí? No creamos que nuestro mundo es mejor que el anterior, no lo es necesariamente, ¿sí? Para mucha gente, ¿sí? O sea, el racismo no ha terminado, el fascismo no ha terminado, y seguimos teniendo ese tipo de razonamientos permanentes, ¿sí? Construyendo relaciones sociales a partir de fenómenos físicos o fisiológicos. ¿Me entienden esto? No es únicamente el olor de los nazis, no es únicamente el olor en la época de la esclavitud, es también el olor en nuestra época. Ahora, ¿por qué el olor? Porque el olor no es direccional, ¿sí? Y el olor genera reacciones fisiológicas, ¿sí? Como repugnancia, y entonces es extremadamente eficaz, ¿sí? Para pasar de procesos de repugnancia fisiológica, ¿sí? De rechazo fisiológico,
esta cuestión de nuestras células olfativas y el mensaje enviado a nuestro cerebro de alejarnos de ello, a ser transformados en relaciones sociales. Y ahora, Germán tiene razón, Germán observa algo, ¿sí? Mientras tanto te escucho, Nicolás, o escribime, Nicolás, qué es lo que no entendés. Germán observa algo, ¿sí? En realidad las relaciones son mucho más complejas, ¿sí? Que este término, que esto que estamos observando, ¿sí? Porque construimos relaciones sociales de muy diverso tipo a través del olor, ¿sí? Veíamos la clase pasada de la importancia del olor hogareño para vender casas, ¿no es cierto? Y de la importancia del olor hogareño en nuestra memoria y de la importancia del olor hogareño, ¿sí? En la dinámica del hogar, ¿no es cierto? Nuestra dinámica hogareña, ¿sí? El grupo doméstico, es también un grupo olfativo, ¿sí? Que todo el tiempo se vincula a través del olor porque no puede hacer de otra forma, ¿sí? No puede prescindir del olor en las dinámicas, ¿no es cierto? Entonces yo, cuando era chiquito, decía, ay, mamá, qué rico lo que cocinaste, o me despertaba de mal humor cuando sentía el olor de algo que no me gustaba, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y veíamos también dinámicas mucho más complejas, podemos ver dinámicas mucho más complejas, ¿sí? Vinculadas, por ejemplo, con las relaciones laborales y la utilización del olor, ¿sí? En el bienestar de los trabajadores. ¿Me entienden? La importancia del olor en las relaciones de género. La aparición de olores, les decía, de líneas de perfumes, perdón, neutrales desde el punto de vista de género, involucraba la complejización de las relaciones de género en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Nicolás me pregunta, o sea, ¿qué es lo que trata de explicar? ¿Qué es lo que trata de explicar? No trato de explicar, sí trato de complicar, ¿no? Trato de decir, para observar las relaciones que estudia el sociólogo, las observemos en diversos ámbitos. Uno de los ámbitos en donde podemos observar las relaciones es en el ámbito del olor. Y entonces, ¿qué significa observar las relaciones en el ámbito del olor? Para Sainot significa considerar los valores simbólicos que tiene el olor. ¿Me entendés, Nicolás? Esta cuestión de que se pueden perder y no saben cuál es el punto, ¿sí?, al que quiero llegar, es una cuestión importantísima, ¿sí? Una cuestión que no vacilen cuando parece que nos vamos por las ramas, ¿sí?, y no llegamos nunca a nada, ¿sí? Porque de eso, de que ustedes entiendan cuál es el punto, ¿sí?, depende que entiendan la materia, ¿no es cierto? No entiendo. ¿Puedo entender lo que dice Carla, Mario? Belleza o estética, ¿sí? Exactamente, los olores ricos tal vez, pero hablamos, el problema de la moral, por ejemplo, es un problema que tiene que ver con valores como la belleza o con la estética. Nos llamaba mucho la atención, o a mí me llamaba mucho la atención, el hecho de que los perfumes no involucren solo belleza, involucren éxito, por ejemplo, involucren dinero, ¿sí?
Miguel, ahí me gustaría comentar a partir de los chats, ya los chicos están leyendo la bibliografía y comentan que una vez que empiezan a leer se les aclara todas estas ideas. Y bueno, acá quiero reforzar lo importante que es en esta materia llevar la regularidad de lectura de los textos que estamos proponiendo, porque de lo contrario van a sentir esto. ¿A qué punto quiere llegar, profesor? En realidad, lo que se está haciendo y cada clase es abrir una problematización respecto a, bueno, cuál es la perspectiva de la sociología, ¿no? Entonces, bueno, quiero destacar eso. Es importante que empiecen ya con la lectura de los textos y a familiarizarse también con un cierto tipo de escritura, que eso, por supuesto, que en una clase teórica, en una instancia de práctico, termina siendo mucho más rico y enriquecedor para ustedes y nosotros podemos acompañar ese proceso. De lo contrario, no es una materia que se estudie de un día para otro, digamos. Es un proceso de aprendizaje también. Bien, a riesgo de repetirme, voy a decir esto, ¿sí? Hay relaciones porque los dolores vehiculan valores morales. Estos valores morales son el contenido valorativo de nuestras acciones, ¿sí? El contenido valorativo de la realidad que percibimos, ¿sí? Involucra cosas tan variadas como decíamos la vez pasada, usaba la vez pasada el olor a macho. El olor a macho, ¿sí? El macho ahí es un valor moral, ¿sí? ¿Me entienden esto? El olor neutral desde el punto de vista de género involucra otros valores morales. Y por supuesto, ¿sí? Estos, como dice Carla, estos valores morales son propios de grupos. ¿Me entienden? A eso te referís, Carla, ¿no es cierto? ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Discúlpenme si no retomo todo lo que ustedes escriben, ¿sí? Hago una propia selección. Si ustedes piensan que no entendí, utilicen el chat. Es muy importante la cuestión del chat, pero ustedes escriben muchas veces más rápido de lo que yo puedo leer, porque tengo que leer muchos mensajes a la vez, ¿sí? Incluso con ayuda de Mariu, a veces se nos escapan cosas, ¿sí? Entonces esto se entiende, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y hoy quería ver este señor, ¿sí? Este señor es un sociólogo polaco que durante su juventud fue un agente de inteligencia en la policía secreta polaca, ¿sí? En la época de la Polonia Roja, de la Polonia comunista. Y luego, como era judío, ¿no es cierto? Y Polonia y otros países socialistas bajo la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienzan campañas de persecución antisemitas. Bauman se escapa a Inglaterra y entonces es un polaco con dos nacionalidades, ¿no es cierto? Es polaco y británico. Y este es un texto que nos permite decir de otro modo, de un modo más difícil, bastante más difícil, lo que hemos estado diciendo anteriormente. Y disculpen que tengamos que hacer este ejercicio obligatorio de hacer que algo que ya era difícil, ahora lo tengamos que hacer, que decir todavía de manera más dificultosa, ¿sí? Porque es el problema que van a encontrarse siempre en ciencias sociales y en ciencias humanas. Porque como yo les decía la clase pasada, a diferencia de las ciencias exactas y a diferencia de las ciencias naturales, por las razones que estuvimos viendo también, las ciencias sociales y las ciencias humanas no simplifican, complejizan, ¿sí?
Y entonces, ¿sí? Siempre cuando cambiamos de autor, las cosas se vuelven más complejas, ¿sí? O complejas de otro modo, ¿no es cierto? Y Bauman, en el artículo que ustedes tienen que leer, que ya está en la bibliografía, intenta definir la sociología, ¿sí? Intentando caracterizar qué es lo específico de la sociología frente a otras ciencias que también parecen ocuparse de cosas semejantes, como las ciencias políticas, como la economía, como la historia, como la antropología, etc. ¿Sí? Y entonces tómense un momentito para leer esto, ¿sí? Que yo voy a ir leyendo. No me gusta hacer esto, ¿sí? De leer el PowerPoint, pero a veces es necesario porque el foco de la actividad, ¿sí? Está vinculado con esta cita, ¿sí? La sociología visualiza las acciones humanas como componentes de configuraciones más amplias, es decir, como conjuntos no azarosos de actores entrecruzados en una red de dependencia mutua, siendo la dependencia un estado en el que tanto la probabilidad de que la acción tenga lugar efectivamente como la posibilidad de su éxito cambian en relación con quiénes son los otros actores, qué hacen y qué pueden hacer. Los sociólogos preguntan qué consecuencias tiene esto para los actores humanos, las relaciones en las que entramos y las sociedades de las que formamos parte. A su vez, esto modela el objeto de investigación sociológica, de modo que las configuraciones, las redes de dependencia mutua, el condicionamiento recíproco de la acción y la expansión o confinamiento de la libertad de los actores se cuentan entre las preocupaciones más destacadas de la sociología. ¿Sí? Relíanlo un momentito, porque ven ustedes que este es un texto medio complicado y que representa más o menos, ¿sí?, la complejidad de un texto de sociología contemporánea. ¿Sí? En general los textos de sociología contemporánea son así. Así que releanlo un momentito. Y esta vez yo no les voy a preguntar si entienden. O no les voy a decir a ver quién no entiende. ¿Sí? O también qué lograron entender o qué de ese fragmento. O tampoco, sí, pero es medio, bueno, qué sé yo, es un poco difícil de entender, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, ¿ya lo lograron leer de vuelta? Bien, entonces ahora pasemos a ver qué significa esto, ¿sí? Para ir directamente al punto, ¿sí?, voy a empezar con la conclusión. Cosa de que ustedes, ¿sí?, no se me pierdan, ¿sí? Y este punto tiene que ver con esto que les explico. ¿Cómo ven? Primero subrayemos el ver, ¿sí? Los sociólogos ven de manera particular, ¿sí? De una manera muy particular ven lo que otras disciplinas ven de otra manera igualmente particular, ¿sí? Y esa forma de ver de manera particular, ¿sí?, la vamos a llamar ver en términos de redes de interdependencia. Ven la vida social en términos de redes de interdependencia. Consideran la acción formando redes de interdependencia. ¿Sí? Hasta ahí he disminuido un poquito la dificultad, ¿no es cierto? Y ahora, enseguida, sí, respondo en la diapositiva siguiente, respondo lo que obviamente es la pregunta obvia. ¿Qué es una red de interdependencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está preguntando Roberto? Así que esperame un cachito, Roberto.
Y luego voy a decir otra cosa más, que es también muy importante que ustedes tengan en cuenta desde el comienzo. Estudian, describen, ¿sí? Analizan esas redes de interdependencia. Y finalmente las conceptualizan esas redes de interdependencia. ¿Sí? Conceptualizar es algo diferente de estudiar, de describir. Conceptualizar es armar una herramienta abstracta dentro de un sistema nuevamente de conceptos, que me permite a mí no analizar una red de interdependencia concreta, sino analizar varias redes de interdependencias concretas con similares características, ¿no es cierto? Conceptualizar es abstraer, y abstraer es poderse alejar de la realidad e incorporar, ¿sí? Más situaciones, más casos, más realidad, ¿sí? A el conocimiento, ¿sí? No es como darle valor, es como conocer. Nuestro conocimiento opera en términos de concepto. ¿Me entienden? Por eso nuestro conocimiento nos sirve para muchas cosas, ¿sí? Para muchas situaciones. Conocer cómo se martilla un clavo, cómo se clava un clavo, no es clavar un clavo concreto en una madera concreta, es clavar cualquier clavo en cualquier madera. ¿Me entienden? Buscar situaciones similares, buscar situaciones diferentes y preguntarse qué las hace diferentes. ¿Sí? Y obviamente, ¿sí? El conocimiento va cambiando, ¿sí? Y los conceptos también. Y entonces vamos a ver esta primera palabrita, ver. ¿Sí? La primera palabrita es ver. ¿Qué quiere decir Bauman con ver? ¿Sí? Y Bauman con ver, eso quiere decir cualquier cosa, ¿sí? Bauman con ver quiere decir que la sociología es una perspectiva, es un punto de vista. Hay otros. No es ni mejor ni peor que otro, pero es una perspectiva de diverso tipo, es una perspectiva científica, es una perspectiva disciplinaria, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, es una perspectiva con diversas reglas que hacen que sea científica, que hace que sea disciplinaria. ¿Entienden? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Los científicos ven, todo científico ve tomando distancia. Todo científico ve, ¿sí? Y luego tiene que comprobar, luego tiene que decir qué es lo que ha visto y tiene que comprobar, es decir, mostrar las pruebas de que ha visto lo que dice que ha visto. ¿Me entienden? Y esas pruebas son asimismo regladas, ¿sí? Muy bien, es lo que dice Durkheim, por ejemplo, pero también es lo que dice Marx, lo que dicen otros tipos. Todos como no van a encontrar ningún sociólogo que diga, es lo que yo vi, créanme, porque soy yo. ¿Sí? Y así como la sociología ve, ¿sí? Tiene una perspectiva específica, así también las ciencias políticas tiene una perspectiva específica, la economía tiene una perspectiva específica, la historia tiene una perspectiva específica. Es decir, cada uno de ellos ve, aunque esté viendo lo mismo, lo ve de manera específica. ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces tenemos que ver esto, ¿sí? Esto es lo primero que dice Bauman, ¿sí? Lo primero que dice Bauman es que la sociología visualiza las acciones como parte de conjuntos no aleatorios, ¿sí? ¿Qué es un conjunto no aleatorio? ¿Qué significa aleatorio? Aleatorio significa incierto, imposible de predecir, ¿sí? Puede ocurrir en un universo aleatorio cualquier cosa. Ahora, si un conjunto
de cualquier cosa, ¿sí? De seres naturales, un fenómeno físico, fuera por completo aleatorio, sería imposible de explicar, sería imposible de conocer, porque en este conjunto podría ocurrir siempre cualquier cosa. ¿Se entiende esto? Y entonces el sociólogo ver esto como un conjunto no aleatorio, ¿sí? Ver la acción, la vida colectiva como un fenómeno no aleatorio, significa introducir un supuesto, ¿sí? Significa introducir el supuesto de que hay un orden, de que en la vida social hay un orden. Orden, ¿sí? Esto entiéndanme claramente, ¿sí? Orden que es para el observador, no para los participantes. Para los participantes, la vida puede ser extremadamente incierta, ¿sí? Imagínense a alguien que pierda su trabajo, su vida es extremadamente incierta. Y sin embargo, esa pérdida de trabajo puede pertenecer a un orden colectivo. ¿Me entienden esto? Es para el observador, ¿sí? Para el sociólogo, un elemento de un orden. No entiendo muy bien lo que decís, Martín, ¿sí? Para el sociólogo, ¿sí? Las acciones pertenecen a relación, ¿sí? Eso es lo que vemos enseguida, ¿sí? Es más complicado de decir que las relaciones y los conceptos que construye el sociólogo para pensar las relaciones tengan que ver con otras ciencias legitimadas como la psicología o la filosofía. Porque la sociología es asimismo una ciencia legitimada. A veces tienen que ver, a veces no. ¿Sí? Pero esto es otro tema. ¿Sí? Entonces, la sociología visualiza las acciones como parte de conjuntos no aleatorios, significa que la sociología visualiza las acciones como partes de conjuntos relativamente organizados, que es nuestra forma más elaborada de ver, de considerar esta frase de sentido común. La sociología visualiza las acciones como parte de la sociedad, ¿cierto? Ahora, el problema es que no podíamos usar la noción de sociedad, ¿recuerdan? Porque era de sentido común. La intervención de Fernando creo que merecería ampliarla porque no son temas banales, o sea, en apariencia son banales. A veces son temas banales, muy banales. A veces son temas centralísimos, ¿sí? Después del nazismo, parte importante de la sociología, ¿sí? Es explicar por qué ha ocurrido el fascismo, ¿sí? Parte importante de la sociología contemporánea está en explicar por qué tenemos, de la sociología argentina, por ejemplo, está en explicar los enormes conflictos de género visibles en las tasas de femicidio. Parte importante de la sociología está orientada a explicar por qué tenemos los conflictos políticos que tenemos en la sociología argentina, me refiero, ¿no? Hay sociologías de la guerra, por ejemplo, tema importante para algunas sociedades, y los hay, sociologías del racismo, etcétera, ¿no? Hay veces que la sociología puede parecer por completo banal. Por ejemplo, la sociología del olor nos puede parecer muy banal. Es un tema banal, ¿no es cierto? ¿Qué significa banal acá? Todos nosotros olemos, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay alguien que no me entienda? ¿Perfecto? Ahora, y el sociólogo, sí, no, la pregunta es, hay alguien que no me entienda.
Martín y Lucas, ¿me entienden? ¿O están diciendo, sí, yo no entiendo? Bien, súper. Entonces seguimos. Ahora vamos a decir otra cosa. ¿De dónde sale este orden? ¿Por qué este conjunto está ordenado? ¿Sí? Está ordenado en términos, por efecto, ¿sí?, de relaciones de interdependencia, es decir, de relaciones de dependencia mutua. ¿Sí? ¿Qué significa una relación de dependencia mutua? La acción depende, ¿sí?, de lo que haga otro participante. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Si yo saludo, la acción del otro depende de que yo haya saludado. La acción que toma una acción colectiva, los participantes de una huelga, ¿sí?, depende de las acciones del gobierno, depende de las acciones de otros sindicatos, depende de las acciones de, por ejemplo, la reciente huelga docente depende de las acciones que tomen los padres, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que el orden es generado por las interdependencias? Porque es la forma más sencilla de no tomar partido por nada que genere ese orden. No voy a decir que el orden es generado por normas. ¿Me entienden? No voy a decir que el orden se genera porque los actores obedecen una norma. Piensen en el caso de una guerra, ¿sí? Una guerra es un orden social, aunque para los participantes sea un completo desorden, ¿sí? ¿Por qué una guerra es un orden social? Porque cada acción porque la acción de cada contrincante depende de las acciones de los otros, ¿sí?, del modo en que recíprocamente valoran sus fuerzas y sus debilidades. ¿Me entienden? En una guerra no necesariamente, a veces sí, ¿sí?, hay normas, ¿sí? Pero en una guerra lo que hay es un ordenamiento derivado, ¿sí?, de lo que piensan los participantes respecto de las fuerzas y debilidades de los contrincantes y de los ataques, ¿sí?, y defensas que tengan los contrincantes. ¿Me entienden esto? Mientras haya contendientes, ¿sí?, hay ordenamiento colectivo. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Por ahí esa aclaración que en esta relación implica sí o sí un otro. Y me parece que esa noción de un otro es más complejo, no es un otro en sentido individual, pueden ser incluso colectivos sociales. Están preguntando por las relaciones de interdependencia. Bien, a ver, veamos. ¿Sí? Contienen dos bandos, ¿sí? El bando A está formado, este es un ejemplo de un sociólogo muy famoso que se llama Norbert Elias, ¿sí? El bando A está formado por contendientes fuertes, ¿sí?, pero lentos, ¿sí?, y escasos en número. Y el bando B está formado por contendientes numerosos, ¿sí?, más pequeños, más débiles, pero más rápidos. En sucesivos combates, ¿sí?, los contendientes ajustan sus ataques a esas dos características. Los débiles y rápidos, ¿sí?,
tratan de atacar de noche, cuando los fuertes y lentos están distraídos, ¿sí? Los fuertes y lentos tratan de acorralar, ¿sí?, a los débiles y rápidos. ¿Me entienden? Y entonces tenemos una interdependencia. ¿Se entiende esto? Las acciones de uno y otro se han vuelto previsibles para uno y otro. En Vietnam, ¿sí?, o en Afganistán, los procesos de guerra tuvieron una construcción similar, ¿no es cierto? Estados fuertemente armados, ejércitos fuertemente organizados pero lentos, contra guerrillas, ¿sí?, débilmente armadas pero rápidas. ¿Me entienden? Y eso dio lugar, ¿sí?, a interdependencias, ¿sí?, que configuraron, ¿sí?, relaciones entre estos dos contendientes, entre Estados Unidos y los norvietnamitas, entre los rusos y los afganos, o más contemporáneamente entre los estadounidenses y los afganos. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Al haber relaciones, y en tanto esas relaciones se vuelven estables, tenemos una relación de interdependencia. Y entonces tenemos un colectivo. Aunque ese colectivo busque destruirse, tenemos un colectivo. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Un colectivo formado por los contendientes de una guerra, ¿sí? Por las preguntas e intervenciones me parece que le está resultando dificultoso, Piensen, digamos. ¿sí?, en un juego de truco, ¿sí? En un juego de truco, en un juego de naipes, ¿sí? Tienen diversos contendientes, ¿sí?, cada uno con habilidades específicas, ¿sí?, y hace jugadas específicas. Podemos decir que todos los contendientes dependen uno de otro, porque cada jugada que realice cada jugador, ¿sí?, está en función de la jugada que realizan los otros participantes. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Eso es una red de interdependencia. No prejuzgamos nada de esa relación de interdependencia. No necesitamos en realidad prejuzgar si las reglas o las regulaciones. Lo que nos interesa como elemento básico que es fundante en la perspectiva sociológica es que cada acción se realiza en función de las acciones de los demás. Me perfumo en función de cómo pueden verme los demás. Me preocupo si por ejemplo no me bañé hoy, ¿sí?, de cómo van a olerme los demás. ¿Me entienden? Y eso muestra que mis acciones, mis decisiones, mis comportamientos son tomados en función de los demás. ¿Hay alguien que no me entienda? Piensen en un diálogo, en una conversación. Piensen, ¿sí?, en una conversación, cada intervención de los participantes, una conversación entre 8 personas, ¿sí?, entre N personas. Cada intervención, ¿sí?, se realiza en función de lo que se ha dicho, ¿sí? Después vemos o no vemos lo de los campos de Bourdieu. Tratemos de entender el punto básico. También en los campos de Bourdieu hay interdependencias, y esas interdependencias
son jugadas en función de lo que hace el resto, ¿no es cierto? Lo que hace el resto de los participantes en el campo. También había una relación ahí mencionando Foucault sobre las relaciones ¿Sí? de De poder. Foucault me la perdí. Sí. De Foucault me la perdí, a ver. Sí, está mucho más adelante, preguntando si sería como la noción o estaría emparentada la noción de poder de Foucault. Parece que los chicos están leyendo. Cualquier cosa, cualquier relación, la de Marx, las relaciones de explotación y lucha de clases de Marx, las preocupaciones de Foucault sobre el poder y la resistencia, las preocupaciones de Bourdieu sobre acciones en relación con jugadas por un capital, ¿sí? Por un capital en juego dentro del campo. Todo eso no son más, para Bauman, que formas de conceptualizar esas interdependencias. Lo que es común a toda la sociología, ¿sí? Es cualquier sociólogo se va a ocupar de interdependencia. A la gente que se le corta, ¿sí? En relación a lo que dice Claudia, recuerde que luego la clase, ¿sí? Está disponible para que ustedes la vean. ¿Sí? Queda grabada la clase. Miguel, también tengo como deficiencia en mi conexión, que cualquier cosa se corta, es mi conexión. Parte del problema que ustedes tienen, ¿sí? Sí, son muchos, sobre todo, es que todo esto le ocupa memoria rápida a la máquina, ¿sí? Así que si ven que se les corta muy a menudo, salgan y vuelven a entrar. ¿Estamos bien? Las acciones de la sociedad son otra cosa, ¿sí? Porque la sociedad no toma acciones. ¿Me entiendes? Porque no sabemos qué es la sociedad. La sociedad puede ser un montón de cosas. ¿Me entienden, Nicolás? Lo que tratamos de ver, ¿sí? Son acciones en sociedad. Es decir, son acciones en un conjunto, ¿sí? Y esta es la noción mínima de sociedad, son en un conjunto formado por interdependencias, es decir, por situaciones en donde hay dependencia recíproca, donde hay, ¿sí? Interrelación. La relación es siempre una interrelación. ¿Me entienden? ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no me entienda? Lucas, ¿no entendés? La interdependencia es una interrelación. Nosotros estamos interrelacionados. ¿Me entienden? Yo voy adaptando cualquier cosa que diga a lo que me escriben ustedes en el chat. Ustedes van escribiendo lo que escriben en el chat en función de lo que yo digo. Naomi, a la gente que no puede ver las filminas por conexión, les dije recién, una forma de resolverlo es que abran el PowerPoint que está en la bibliografía, que ya está en la plataforma.
Y luego dice Bauman, si esto lo han entendido, si hay alguien que no entienda, si no tengo a nadie que no haya entendido, todos han entendido. Luego de decir Bauman, la sociología se pregunta por las consecuencias que tiene todo eso. ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? La primera consecuencia tiene que ver, las consecuencias tienen que ver con los intereses de la sociología. Si la sociología hace eso, ¿sí? Lo hace buscando esto. Entonces, lo primero que hace el sociólogo, la primera consecuencia que tiene esta preocupación por las interdependencias, por las interrelaciones, es que interrogar cuáles son, ¿sí?, estas redes donde los agentes dependen uno de otro, donde interactúan uno con otro, donde están interrelacionados. ¿Sí? ¿Cuántas tengo? ¿Sí? ¿Cómo las identifico? ¿Qué posiciones incluyen? ¿Cuál es el contenido de estas interrelaciones? ¿Me entienden? Entonces, la primera consecuencia es identificar estas redes de interdependencia. Lo que pasa, Daniela, es que yo no puedo ver en qué página estoy. A ver, no sé si puedo ver en qué página estoy. No, para poder ver en qué página estoy, tengo que salir, ¿sí? Así que la vas a tener que abrir e identificar a Naomi. En la bibliografía está. Gracias, Claudia. Dice Claudia que en la página, en la diapositiva 26. Entonces, la primera consecuencia es que el sociólogo va a estar interesado en identificar estas interdependencias. Luego, en ver cuáles son los efectos de estas interdependencias, ¿sí?, de estas configuraciones, de estos órdenes, de estas formas sociales, de estas formas de interrelación, para las acciones de los actores. ¿Sí? Disculpe, Y profe, ¿puede luego volver a repetir lo que dijo recién? les decía, ¿sí? Este, lo que pasa es que tengo un problema. Hay muchas personas con el problema de Nomi que no encuentran el PowerPoint. Muy bien, parece que no. Este, entonces, les decía, ¿sí? A partir, si ustedes entendieron lo que es las interdependencias, ¿sí?, las interrelaciones, que la sociología busca situar las acciones en interrelaciones, de allí queda una preocupación, ¿no es cierto? Una preocupación muy obvia.
identificar las interrelaciones. ¿Cuáles son las interrelaciones que existen? Darles un nombre, indagar cómo se componen y luego de ello, cómo estas interrelaciones condicionan la acción. ¿Cómo pueden actuar los agentes en tanto participan de estas interrelaciones? Por ejemplo, ¿cómo puede actuar un proletario que participa dentro del capitalismo? ¿Cómo actúa un capitalista dentro del capitalismo? ¿Cómo actúa la clase media dentro del capitalismo? ¿Entienden? ¿Entienden esto? Y a partir de acá elaboro conceptos como capitalismo, ¿sí? Como ritual de tomar café, como relación colonial, ¿sí? Entre países productores y consumidores de café, como un concepto como el de clase virtualizada. ¿Me entienden? La clase virtualizada supone determinadas relaciones de interdependencia. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención de las clases virtualizadas, ¿sí? Las clases virtuales, es que ustedes participan muchísimo más de una clase virtual que de una que no es virtual. ¿Me entienden? Son mucho más tímidos, ¿sí? En copresencia que por WhatsApp, que por el chat. Es una cosa muy interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce eso? Porque teóricamente una clase virtual es una clase mucho más distante. Yo no los conozco a ustedes y sin embargo tenemos una relación mucho más cercana que la que pudiéramos tener en un anfiteatro. Hay todo un problema en las interdependencias, muy interesante, ¿sí? En una clase virtual y en una clase en un anfiteatro. ¿Se entiende? Y entonces construye un concepto, el de clase virtualizada. En el caso de la clase virtualizada, ustedes, que es un concepto que acabo de hacer, de que acabo de construir, ustedes son mucho más confiados en sus participaciones. ¿Me entienden? Y yo soy mucho menos, mucho más atento a sus participaciones. ¿Me entienden? Y entonces elaboro un concepto, ¿sí? Este concepto de clase virtualizada. Y luego utilizo ese concepto para cuestiones que pueden ser muy valorativas, como qué consecuencias tiene este, esta red de interdependencia, la que llamo clase virtualizada, para la libertad o el constreñimiento, para el conocimiento o la ignorancia, para la formación, en definitiva, de ustedes. ¿Me entienden? Muy bien, perfecto. Me alegra. En general, llegamos a este punto y ustedes ya no me entienden. Así que parece que que estoy mejor este año y que ustedes están mejor este año. Hasta ahí entonces no tenemos problema. Entonces, finalmente las consecuencias pueden ser extremadamente valorativas. Y son muy valorativas porque finalmente el sociólogo se preocupa por cuestiones tan valorativas como la libertad o la falta de ella en un constreñimiento, en una red de interrelaciones, este, en la red de interrelaciones que está estudiando.
Y entonces, ¿sí? Podemos hablar de pensar sociológicamente. Cuando hacemos todo eso, ¿sí? Nos preocupamos, tomamos un fragmento de la vida colectiva, una acción, y la colocamos en una red de interrelaciones y tratamos de conceptualizar esa red de interrelaciones, ¿sí? Estamos pensando sociológicamente, ¿sí? Y cuando pensamos sociológicamente nos encontramos con un problema, ¿sí? Y ese problema es el problema del sentido común. ¿Qué es el sentido común? Son estas operaciones a las que hacíamos referencia antes con la sociología del olor de Synod, ¿no? Es decir, es un conocimiento tácito que nos permite no saber qué ocurre, ¿sí? Cognitivamente, sino participar, actuar en la vida colectiva. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Entonces, yo me encuentro con alguien, supongamos, este, yo me encuentro con un estudiante, ¿sí? O yo me encuentro con otro colega. A uno lo trato de una forma, al otro lo trato de otra forma. No indago por qué lo trato a uno de una forma y a otro de otra forma. Al estudiante lo trato como estudiante, al colega lo trato como colega. Directamente lo hago, ¿no es cierto? Todo el tiempo hacemos este tipo de cosas, ¿sí? El estudiante me puede decir, ¿por qué no me trata de la misma forma que a su colega? Y yo recién en ese momento me caigo en la cuenta de que efectivamente lo trato de una forma diferente. Sí, eso es el sentido común. El sentido común es un conocimiento tácito que nos permite actuar todo el tiempo, ¿sí? En la vida colectiva. Nos permite tomar café, nos permite reaccionar a los olores, nos permite elaborar juicios morales, me permite a mí tratar a los estudiantes y tratar a los colegas y tratar a mi familia de formas por completo diferentes. ¿No es cierto? ¿Se entiende esto? Ahora, el problema que se enfrenta el sociólogo es que muchas de las cosas, la mayor parte de las cosas que él estudia existen como elementos de sentido común. En términos de sentido común, todos sabemos que es una guerra, aunque nunca hayamos participado de ella, porque participamos, ¿sí? Como espectadores de películas de guerra, porque participamos en conversaciones donde se habla de la guerra, porque leemos libros sobre guerras, porque estudiamos materias donde se habla de guerras, todos tenemos un conocimiento muy rico acerca de la guerra, ¿no es cierto? Ahora, no podemos movilizar ese conocimiento, ¿sí? No necesariamente en realidad, más bien tenemos que tomar distancia de ese conocimiento, ¿sí? Si queremos hacer una sociología de la guerra, o una sociología del café, o una sociología del olor. ¿Me entienden? Como decía Giddens al comienzo, ¿sí? El sociólogo debe tomar distancia de aquello que piensa que son las cosas en tanto participante de la vida social. Porque como sociólogo no participa directamente de la vida social. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Entonces el sociólogo tiene una relación muy particular con el sentido común. El sociólogo sabe, ¿sí? Que el sentido común, que sus nociones existen en el sentido común, que la familia es un concepto de sentido común, que la guerra, que el café, que el racismo,
que el peronismo, son todos conceptos de sentido común. Y ahora, sabiéndolo, debe tomar distancia de ellos, ¿sí? Y para tomar distancia debe recordar que es un sociólogo. Y en tanto sociólogo participa dentro de una disciplina científica, ¿sí? Y entonces, para tomar distancia, para distanciarse del sentido común, se distancia como participante de una disciplina científica. Se distancia como profesional sociólogo. ¿Me entienden? Y entonces, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son estos elementos que nos permiten distanciarnos. Y el primer elemento que nos permite distanciarnos del sentido común, ¿sí? Que permite diferenciarnos del sentido común, es este que Bauman llama discurso responsable, ¿sí? Y es esta cuestión, es discurso responsable, a diferencia del sentido común, precisa de corroboración. ¿Me entienden? El sociólogo hace afirmaciones y distinguen estas afirmaciones. Estas son provisionales, ¿sí? Estas son hipótesis. Quiero ver ¿sí? Si son ciertas, y estas no son hipótesis, las he corroborado. Y coloco el procedimiento de corroboración en público, ¿sí? Para que cualquiera, mis otros colegas, puedan asimismo corroborarlas o decir, no, Costilla, las has corroborado mal. O mejor dicho, no Costilla, porque no tiene sentido la frase corroborar mal. No, Costilla, no las has corroborado en lo absoluto, te has equivocado en el procedimiento de corroboración. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Ahora, para corroborar, ¿sí? No puedo partir de lo que a mí me pasó como Costilla, como Miguel Costilla. Tengo que trabajar en un amplio campo de corroboración, ¿sí? Ese campo amplio, ustedes más tarde van a ver, se llama universo y muestra, ¿sí? Yo para corroborar algo tengo que pensar cuál es el universo que lo corroboraría, pero como no puedo abarcar la totalidad de ese universo, tomo una partecita representativa de ese universo. Y digo por qué es representativa. ¿Hay alguien que no me entienda esto? Ahora, como miembro de un colectivo, no me importa corroborar esto. Digo lo que a mí me pasó. Yo pienso esto porque a mí me pasó tal cosa. No necesito corroborarlo. ¿Me entienden esto? Y no necesito salir de mi propia experiencia para, para fundamentar cómo actúo. Y finalmente, ¿sí? En el sentido común tenemos explicaciones, ¿sí? Tengo que explicarme por qué ocurren las cosas. Pero la forma de explicación en la sociología es muy particular, como en cualquier otra ciencia. La forma de explicar en sociología, ¿sí? Opera a través de conceptos. Mientras el sentido común, por lo tanto, explica en función de intenciones, ¿sí? Me llevo mal con mi jefe, por eso me echó. ¿Me entienden? Me llevaba mal con mi esposa, por eso me divorcié. Ahora, ni el desempleo ni el divorcio, ¿sí? Son posibles en cualquier situación de interdependencia, ¿no es cierto? El divorcio ocurre en ciertos colectivos, en ciertas relaciones de interdependencia,
y el desempleo se vuelve más frecuente en ciertas situaciones que en otras, ¿sí? En ciertas redes de interrelación que en otras. ¿Me entienden? Y el sentido común es autoevidente, dice Bauman, ¿sí? La realidad para el sentido común es así. No tengo necesidad de problematizarla. Y en realidad, para participar en la vida colectiva, debo problematizar lo menos posible. ¿Me entienden? Porque si no, la gente me empieza a mirar mal, me empieza a mirar como alguien muy problemático, como alguien paranoico. ¿Entienden esto? Como alguien que se hace problemas por todo. En cambio, el sociólogo se hace problemas por se hace problema por todo, problematiza, ¿sí? Se ha problematizado en sociología todo lo que puedan imaginar, creo, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, el sociólogo, al tomar distancia, desfamiliariza, ¿sí? Busca que las personas sean conscientes, ¿sí?, de lo que hacen. ¿Me entienden? Para a veces conservarlo, para a veces transformarlo, para a veces busca, qué sé yo, que sea derrocado todo, o que sea transformado esto, o que sea conservado esto otro. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Porque el sociólogo también tiene, ¿sí?, finalmente, ¿sí?, una idea de lo que deberían ser los colectivos. ¿Me entienden esto? También tiene sus preferencias valorativas, no podemos prescindir de eso. Y no sería bueno, creo tampoco, prescindir de eso. ¿Esto se entiende? Y entonces volvamos a esto, ¿sí? Utilicen esto, redes de interdependencia, porque esto es lo que hizo Synod. Synod hizo las redes de interdependencia, pensó, se encontró con algo muy poco problemático para la mayor parte de nosotros, ¿sí? Olemos y somos olidos. Y a partir de ahí, ¿sí?, lo consideró, pensó sociológicamente este problema de olemos, ¿sí?, entre que emitimos olores y somos olidos, ¿no es cierto? Y propuso la existencia de relaciones de interdependencia, ¿sí? De relaciones de interrelaciones. ¿Y cómo se construyen las interrelaciones, ¿sí?, a través del olor, ¿sí? ¿Se construyen solo a través del olor? Si ustedes dicen sí, se construyen a través del olor, están equivocados. ¿No es cierto? Porque se construyen no solo a través del fenómeno fisiológico del olor, se construyen en tanto, ¿sí?, ese olor vehicula sentido, vehicula valores morales. ¿Me entienden? Y por eso tenemos esto, ¿sí? Construimos redes de interdependencia en términos de atracciones por gente que huele bien y en términos de repulsiones por gente que huele mal. ¿No es cierto? Por eso le he puesto las dos figuritas. ¿Sí? Por eso le he puesto las dos figuritas. No sé, ¿y a quiénes vincula esas relaciones de interdependencia? Vincula a personas, ¿sí? Es decir, a sujetos que que son evaluados moralmente.
como buenos, como correctos o como malos e incorrectos, como sospechosos o como confiables. Y a partir de ello vincula también a grupos. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y lo que me escribís, Roberto, no lo entiendo. A través de la mirada podemos crear redes de interdependencia también. Claro, a través de la mirada podemos crear redes de interdependencia. ¿No es cierto? Entonces, debe ver a alguien como, por ejemplo, en el ejemplo del olor era ver a alguien como desasiado, oler a alguien como desasiado era verlo como era considerarlo, perdón, no verlo, como desasiado, considerarlo como desasiado. Y de ahí elaborar una atribución moral, descuidado, vago, etcétera. Ver a alguien, perdón, percibir el olor al alcohol era percibir a alguien como alcohólico y por lo tanto como peligroso, como violento. Y ver a alguien como ver a alguien como negro, ver a alguien como gringo, ver a alguien como cheto, ver a alguien como yuto, ¿no es cierto? Entre los que se me ocurren. No sé qué se usa ahora. Si cheto y yuto siguen estando al uso. Ver a alguien como peligroso, pero ¿por qué lo verías como peligroso? ¿Qué es lo que ves que es considerado peligroso? Porque el peligro es un valor moral. Ahora, ¿sí? Eso es lo que insiste Sainot. El peligro es un valor moral. ¿Sobre qué atribuimos peligro? Yo soy negro. Me ha pasado muchas veces, sobre todo en invierno, y más ahora con el barbijo, que vengo todo con mi ropa y mi gorrita y qué sé yo, de noche y la gente se cruza de frente. En realidad, personas solas, sobre todo mujeres, se cambian de vereda. ¿Me entienden esto? ¿Sí? O sea que tengo algunas características que dentro de la percepción visual normativa son consideradas como peligrosas. Después vamos a hablar de estigma. ¿Sí? Después vamos a tomar esta noción, estigma. ¿Sí? ¿Se entiende esto entonces? No sé qué onda, si podríamos hacer una sociología del sonido, ¿sí? Sería interesante. Y una sociología del tacto sería una sociología mucho más próxima, ¿sí? A lo que estamos considerando en términos del olor, porque para hacer una sociología son personas que se pueden ya tocar, ¿no es cierto? Ya tienen una relación muy, muy próxima. Profe. Dígame, Martín. Quería preguntarle si esa interdependencia, bueno, que al final estuvimos viendo con relación a Sainot, esa interdependencia solamente refiere a la interacción entre dos personas o tiene que ver con todas esas prenociones que tenemos al momento de los olores y cómo relacionamos con la persona. Por ejemplo, la persona que huele mal, la persona que le sentimos olor a alcohol. Esa interdependencia tiene que ver con la noción de que si eso está bien o mal, o si nosotros consideramos que es peligroso u otra cosa. ¿A eso nos referimos?
Claro, porque los valores morales nunca son puramente individuales. Para que haya alguien peligroso, ¿sí? Nunca es solo peligroso, o pocas veces, digamos, es solo peligroso individualmente, ¿sí? Debe haber un conjunto de valores morales que permita pasar de la percepción física al valor moral. Y ese valor moral, como decía, creo, uno de ustedes, una compañera de ustedes, era un valor propio de un colectivo, ¿no es cierto? Y finalmente, en algún punto, no es necesario ni siquiera oler, porque ya pasamos, ¿sí?, del colectivo experimentado al olor imaginado, ¿sí? Y entonces, para los racistas, ¿sí?, imagínense un racista que nunca, es posible un racista que nunca haya estado cerca de una persona de otra raza, y sin embargo, ¿sí?, piensa, está convencido de que huelen de manera diferente. Y en ese sentido estamos hablando de fenómenos colectivos, es decir, pasamos, no importa, para el sociólogo las interdependencias no son individuales en términos de particulares y que correspondan solo a fulanito y perenganito, sino corresponden a estos sujetos, en tanto estos sujetos son una muestra de otros sujetos, de un grupo, ¿sí?, de una cultura, de un momento de la historia, etc. ¿Se entiende esto? Que eso, profe, que eso a la vez depende también del sentido común legitimado, obviamente por un Esos valores grupo. morales forman parte de nuestro acervo común, ¿no es cierto? De nuestro acervo de sentido común. ¿Sí? Perfecto. Bien, bien, bien. Gracias, profe. Ahora, este sentido común no está dado de una vez y para siempre, ¿no es cierto? Este, la, la, porque la moral no está cristalizada, precisamente por eso le hacía referencia a todos ustedes a la cuestión de los perfumes neutrales desde el punto de vista de género, o no marcados desde el punto de vista de género. ¿Me entienden? El hecho de que sea importante usar un perfume no marcado, ¿sí?, no significado, que no simbolice, ¿sí?, ni a hombre y mujer, es una cuestión moral, es una cuestión de nuestra moralidad presente. ¿Se entiende esto? Tal vez podamos ir más allá, tal vez podamos hacer la inferencia de cierto tipo de perfume a ciertas orientaciones de masculinidad. Entonces yo puedo decir, este caballero que usa este tipo de perfume probablemente, por ejemplo, sea machista. ¿No es cierto? ¿Me entienden? No sé si es posible. Creo que puede ser. Y ahora veamos tres formas. Sí, porque estas formas de considerar las interdependencias, ¿sí?, van a variar, van a ser muy variadas en sociología, ¿sí? Marx piensa las interdependencias en términos de procesos de relaciones generadas en la producción de la existencia, ¿sí?, en lo que él llama el modo de producción. Entonces, las interdependencias, ¿sí?, que a Marx le interesan, ¿sí?, están en un ámbito, ¿sí?, que son las relaciones que podríamos llamar económicas. Así como los hombres producen, así son. Así como los seres humanos producen su existencia, así son. Entonces, para entender el colectivo,
para entender cualquier fenómeno, debemos prestar, para Marx, tenemos que prestar atención para Marx a el ámbito de la producción de la existencia, ámbito que después vamos a ver. ¿Sí? Para Durkheim, ¿sí?, tenemos que prestar atención, ¿sí?, a poderes, a fenómenos que ejercen, ¿sí?, sobre nosotros efectos de coacción, efectos de coerción, sobre la que no nos damos cuenta. Esos efectos de coerción son, por ejemplo, la moral. Para Durkheim, el colectivo, ¿sí?, se parece a lo que piensa Synod, ¿sí? El colectivo está formado por relaciones morales. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Por cuestiones de, ¿sí?, qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es valioso, lo que es deplorable, lo que es atractivo y lo que es repugnante. ¿Me entienden? Entonces Durkheim va a colocar en la moral, ¿sí?, la conformación de relaciones de interdependencia. Y Weber la va a colocar, que es otro sociólogo que vamos a ver, un sociólogo alemán, que tiene esta cara de malo, ¿sí?, este sociólogo alemán con cara de malo, con cara de severo, ¿sí?, va a decir que las redes de interdependencia se conforman por nuestras intenciones, ¿sí? Son nuestras acciones intencionales dirigidas a otras personas las que forman la sociedad, las que forman los colectivos, las que forman nuestra interrelación. Ahora, ¿de dónde vienen nuestras intenciones? Nuestras intenciones vienen de la cultura, y la cultura se transforma por la historia, ¿sí? Se transforma históricamente, ¿sí? Ahí tenemos tres ejemplos muy diferentes que vamos a ver más adelante de considerar las interrelaciones, ¿sí? Bien, entonces tenemos esto. ¿De qué se ocupa la sociología? De interdependencias cuyo contenido depende de la perspectiva teórica que se tome, ¿sí? Al menos eso que nos quede claro. Lo demás lo vamos a ir viendo, ¿sí?, con posterioridad. El viernes que viene, ¿sí?, vamos a ver este problema, ¿sí? Así que si quieren, vayanlo viendo. El contexto de surgimiento de la sociología. Porque si bien las personas existen en sociedad, ¿sí?, conforman relaciones de interdependencia desde que somos seres humanos y probablemente desde mucho tiempo antes de que seamos seres humanos, porque los hominoides ya conforman relaciones de interdependencia hace más de 2 millones de años, ¿sí? Desde hace relativamente poco tiempo, ¿sí?, nos preocupa las relaciones de interdependencia que formamos y se ha construido una ciencia preocupada por esas formas de interdependencia y por las consecuencias que tienen las formas de interdependencia para la existencia humana, ¿sí? Y entonces tenemos sociología. Es decir, durante la prehistoria y la historia humana hemos tenido sociedad, pero recién desde hace relativamente poco tiempo nos preocupa que tengamos sociedad y cuál sea, y qué sean, qué son, qué propiedades tienen esas sociedades de las que formamos parte. Y ese momento es ¿sí?, el siglo XIX. Y el siglo XIX es un siglo donde pasan muchísimas cosas, ¿sí? Es el siglo caracterizado por dos procesos fundamentales. La industria, o mejor dicho, tal vez tres. La industrialización, ¿sí?, la urbanización industrial
y el siglo de las ideologías, ¿sí? Y es eso lo que vamos a ver la clase que viene. Y como ya son y 54, ya no lo podemos ver, ¿sí? Hasta ahí preguntas, chicos. Profe, Dígame, decime, una Mati, consulta. El tema de las decime. comisiones, sí, el tema de las El tema de comisiones las prácticas. comisiones los asignamos nosotros y si a ustedes les choca con algo o les genera algún problema que nosotros debemos tener en cuenta, los cambiamos. Pero primero los asignamos nosotros. Eso van a estar publicados ¿Sí? en el Moodle, ¿no? Sí. No están publicadas. Ustedes tienen 2 comisiones en el Moodle, ¿sí? Después se fijan a cuáles fueron asignados. Ya el lunes saben eso. Profe, y si nos toca con otra materia, ¿con quién nos tenemos que comunicar? Nos dicen, ¿sí? Nos dicen ahí nomás, o en realidad avisan por WhatsApp a Gonza, el escritor Gonzalo Montilla, para que los cambie. Okis. Después de una semana se borra qué. Las clases, ¿sí? Después de una semana quedan con un vínculo a YouTube. Estas clases, ¿sí? Y yo además guardo un respaldo. ¿Sí? Así que las clases siempre van a quedar grabadas. Bien, chicos, entonces, buen fin de semana. Los veo, cuídense, los veo el lunes. Chao, chao.